El Evangelio es revelación divina. Gálatas 1, del 11 al 12. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. El contexto de estos versículos son los versículos anteriores, y lo que estábamos viendo es que la Biblia no habla de un universalismo. No todos los caminos llevan al cielo. No todos van a entrar al cielo. Sino que hay gente entre los Gálatas, falsos maestros, que están empezando a confundir a la iglesia de Gálatas, las iglesias ahí. Jesús predicó sobre un nuevo nacimiento para poder ver y para poder entrar al reino de los cielos. Pablo les advierte que cambiar eso está muy mal y acarrea una gran maldición. Porque un evangelio falso te da falsas esperanzas. Un evangelio falso te da falsas esperanzas, y eso es mala onda. Eso no se hace, es lo que dice Pablo. Solo hay un evangelio verdadero, y ese es el que predicamos: que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Y la verdad es que no hay de otra sopa. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. La Biblia no dice en ningún lado todos van al cielo. Así que no se confunda, no se engañe, ni se engañe a sí mismo. El pecado nos separa de Dios. Y si tú no lidias con el pecado, pues buena suerte. Cuando venga Cristo, cuando venga el juicio final, pues no sé cómo le va a hacer usted. Unos se van con nosotros apartados de la presencia al fuego eterno preparado para el enemigo y sus ángeles, y otros se van con Jesús. No hay de otra. Y por eso digo, ¿cuál es tu plan de acción contra el pecado? Porque mire lo que dice Pablo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo les predico no es invención humana. Cualquier plan humano va a fallar para vencer al pecado. Solo Dios nos puede ayudar con eso. Él nos creó, Él sabe cómo ayudarnos. Y pues intentamos a veces hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero nosotros creemos en la gracia. Nosotros creemos que sabemos que Dios, lo vemos desde el principio. Dios da unas instrucciones, y Adán, ¿qué hace? Y Eva la rechaza, ¿verdad? Las reglas de Dios, y así es como entra la muerte a la tierra. El pecado no se puede manejar porque nos separa de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan del ser humano aparte de Dios? ¿Cómo quieres tú hacerle sin Dios para lidiar con el pecado? Bueno, pues lo que hacen muchos es ignoran a Dios. Dicen, no, Dios no existe, entonces no hay problema. Y entonces, ¿cómo le hacemos para saber de dónde venimos? Si Dios no existe, ¿de dónde salimos? Y el ser humano viene con esta idea de, pues, la evolución, ¿no? La selección natural. Venimos del Big Bang, que la vida tal vez llegó con un meteorito, y ahí se originó con bacterias o con el compuesto famoso chon. El compuesto chon, ¿sabe cuál es el compuesto chon? Que hay en todos los seres vivos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De ahí nosotros salimos. Entonces, si usted quiere, bueno, pues dele con esa teoría. Es una teoría, no está comprobada la evolución, no hay eslabón perdido, no hay pruebas concretas. Es una teoría que no ha sido comprobada, ni explica la evolución de la mente, la conciencia, las emociones, la inteligencia. No hay otra teoría. Yo estuve investigando cuál es la otra teoría, aparte de Dios, que conteste las preguntas. No hay.
Lo siento, o sea, es la evolución porque no hay otra. Y en la evolución usted tiene que creer que de la nada viene la nada, porque ¿de dónde evolucionamos? No hay otra teoría aparte de esas. Nadie puede explicar científicamente cómo llegamos acá. Sí hay teorías, pero nada comprobado. La evolución es una invención humana de que venimos nosotros del mono o de una bacteria o de los elementos de la tabla periódica. Es una teoría humana, no es de origen divino del Creador, como el Evangelio que viene de Dios el Padre, su Hijo Cristo, y es confirmada por su Espíritu Santo. Y la cosa es que el Evangelio, su nombre lo dice, se lo vuelvo a repetir, Evangelio viene de la palabra eu, que significa bueno, y angelio, que significa mensaje, el buen mensaje, las buenas noticias. Y las buenas noticias es que el Evangelio te dice la verdad. Te dice la verdad, Dios existe, Él es el Creador y te ama. El problema es el pecado, pero Jesús es la solución y tuya es la decisión. No se puede contra la muerte, contra el pecado, seguir otras filosofías, otros evangelios, que no hay otro, no va a funcionar, te va a dar falsas esperanzas. La verdad es verdad aquí y en China. Y no porque alguien rechace la verdad, deja de ser verdad. O sea, yo puedo decir 2 más 2 son 5. Lo puedo decir y puedo tener la suficiente influencia para que millones crean que 2 más 2 son 5, pero eso no va a cambiar que 2 más 2 son... bueno. 2 más 2 son 4, aquí en China. Pero si yo digo que son 5 de ahora en adelante y vamos a cambiar las leyes para que sean 5... Puede ser que cambiemos eso, pero eso no va a cambiar la verdad. La verdad es aquí en China, aunque millones digan que no, y puede estar de acuerdo y tener mucha influencia y poder, pero la verdad es la verdad. No hay otro evangelio que maneje el pecado, puede decir, pero no existe. No, solo hay un evangelio y ese es el evangelio de Cristo. Y para eso usted solamente tiene que verse al espejo y ver la maravilla que Dios ha creado, las funciones que usted tiene como su cuerpo, y vea la creación, y en la creación dice la palabra de Dios que cuenta la grandeza de Dios. La cosa es cómo borrar mi pecado. Ahí, bueno, ¿cuál sería ahí el evangelio? Pues cambiemos el evangelio, ¿cómo le hacemos? No, pues con buenas obras, ¿no? Si me porto bien, pues voy a ir al cielo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el pecado que ya hiciste o que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a borrar? La ofensa es contra Dios, porque tiene su imagen y semejanza. Entonces Dios nos pide que seamos santos como Él es santo. El pecado nos separa de Dios. No puedes deshacer lo que ya hiciste, no puedes deshacer el pecado. Lo único que te puede salvar es el perdón de Dios. Y ese únicamente se obtiene por medio de creer en Jesús, en que fue a la cruz en tu lugar para pagar por tu pecado con su muerte. La fe en el Hijo de Dios, que Jesús vivió una vida sin pecado y se ofreció a sí mismo en la cruz en nuestro lugar y resucitó al tercer día venciendo a la muerte. La solución al pecado es el perdón de Dios. Porque si no, el pecado va a seguir reinando en tu vida, te va a seguir esclavizando y vas a experimentar la separación de Dios. Por eso pregunto, ¿cuál es tu plan contra el pecado? Dios se sigue comunicando hoy en día, hoy sigue hablando para los que le escuchan, sin importar lo que hayas hecho. Miren lo que dice Pablo otra vez. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Pablo no era la mejor persona para los cristianos. ¿Se acuerdan qué hacía Pablo? Si va usted a Hechos 9, ¿qué era lo que hacía Pablo? Perseguía a los cristianos, los hacía sufrir.
aprobaba la muerte del primer mártir de Esteban. Estaba ahí, ay, qué bueno que le dieron a esto. Pero Dios lo rescata. No importa lo que hayas hecho. Y Dios sigue hablando. Tenemos la palabra más confiable, que es la palabra de Dios. Pablo fue una excepción. A él le llegó directamente de Jesucristo el mensaje. Jesucristo mismo se le apareció en el camino, según Hechos 9. Y esto que está diciendo aquí es para comprobar su autoridad y la autoridad del evangelio que predica. Tenemos su testimonio en los siguientes versículos que vamos a seguir estudiando en Gálatas. Vemos cómo Pablo vive una vida coherente con su testimonio de que sí se le apareció el mismo Señor Jesucristo. Pero Dios sigue hablando el día de hoy. Habla por medio de la palabra que es inspirada por Dios, según 2 Timoteo 3:16, y sigue llamando a gente como Pablo para que acepten el mensaje y sean transformados, sin importar tu pasado. De hecho, el pasado de Pablo, Dios lo usó para bendecir a más gente. Él era judío, él ayudó a predicar entre los judíos fuera de Jerusalén y a entender bien el evangelio. Y también, como les digo, para dar esperanza. Si Pablo pudo cambiar y daba evidencias de que cambió, yo también puedo. Yo que soy un pecador, puedo alcanzar salvación también. Dios ha revelado su plan, ha revelado el evangelio. No es invención humana, viene directamente de Dios, a través del Hijo de Dios, para darnos salvación del pecado, para salvarnos de este mundo malvado. Entonces nos toca, ¿cuál es nuestra parte aquí? Si Dios te revela algo que está comprobado, entonces hay que aceptarlo y también hay que pasarlo, hay que proclamarlo como lo proclamaba Pablo, con palabras y también con acciones. Su plan, el plan de Dios por medio del evangelio, es liberar a la gente y hacer libertadores que a su vez liberen a más gente, pero empieza con alguien que recibe y acepta su salvación, como Pablo. Pablo la recibió, la aceptó y fue salvo. Y ese es el plan de Dios, que recibamos salvación. Nos ha dado un camino a seguir y también espera que lo compartamos por todos lados. Pero primero hay que aceptarlo y reconocer que viene de Dios. Eso va a ser la diferencia con las otras teorías, con los otros evangelios falsos. Cuando tú te convences, cuando dices de corazón que crees en Jesús como tu Señor. ¿Qué es eso de Señor? Es algo a veces difícil entender en español, porque a mí me dicen Señor Eduardo. Pero Señor tiene que ver con esta máxima autoridad de un rey, del rey de tu vida. Es algo que va a exigir que tú rindas el trono de tu vida y se lo des a Jesús. Significa que Él va a ser el rey, Él va a tomar las decisiones y tú vas a seguir. Eso es lo que significa creer en Jesús como Señor. Creer que Él, ese mismo Señor, fue a la cruz por ti, en tu lugar, pagó la muerte y ahora eres perdonado. Por eso el primer paso es aceptarlo, y no es fácil rendirse, porque son más fáciles los evangelios falsos. Ahí no tienes que rendir nada, al contrario, te puedes ganar todo. El evangelio de la prosperidad, el evangelio del poder, de tu esfuerzo, tú puedes, y no tiene nada que ver con la gracia. Pero esos evangelios son falsos y te dan falsas esperanzas. No te van a ayudar contra el pecado. El dinero no te va a quitar el pecado. ¿Usted cree que puede pagarle a Dios? El poder tampoco. El placer menos. Esos son falsos evangelios. Solo hay un evangelio y ese es el evangelio de Cristo. Entonces Él ofrece este evangelio. El evangelio es
que dio su vida por nosotros para que nosotros podamos disfrutar de la vida que Él ofrece, y nos toca creer en Él como Señor. Y eso significa que vamos a seguirlo de ahora en adelante, tomando nuestra cruz cada día. Eso significa estar dispuesto a todo, empezando por bautizarse, reconocer que estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Ese es el primer paso de obediencia a Cristo, y de ahí seguir. El bautismo es el nuevo nacimiento de esta nueva vida que vas a emprender con Dios, y la unión con Cristo, y por ende la unión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ese es el plan divino. Por eso hay que pensarlo, hay que sopesarlo, hay que decidir si quieres seguir con invenciones humanas o con el plan divino del Evangelio. Y ya que decides, entonces hay que proclamarlo como Pablo, decir la verdad, porque sin Cristo no hay salvación. El pecado reina y hay separación de Dios. No todos los caminos llevan al cielo, solo hay un evangelio. Por eso tenemos que proclamar la salvación, que no es invención humana, sino que viene del Creador. Y esta semana tuvimos la VBS, o sea, la escuelita bíblica de vacaciones, y allí le enseñaron a los niños cómo fácil puedes proclamar el evangelio. Es tan sencillo que un niño lo puede entender. Número uno, ellos usan el ABC, el ABC. Le voy a dar una pequeña clase de inglés si usted está interesado en aprender inglés. La A es de admit. ¿Qué creen que significa admit? Admitir, ¿verdad? ¿Qué va a admitir? Que uno es pecador, que necesita un salvador. La B es de believe. ¿Qué significa believe? Creer en el mensaje de la salvación, este evangelio que viene no por invención humana, sino que es el plan de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados para rescatarnos. Y la C es de confess. ¿Qué significa confess? Confesar, ¿verdad? Confesar que Jesús es el Señor de tu vida, empezar a seguirlo como tu Rey, tomando tu cruz, estar dispuesto a ser un discípulo de Cristo, porque no hay otra manera con tratar de pecado. Si no, yo no estuviera aquí. No hay otra. No hay otra manera de tratar con el pecado. No hay otro evangelio. El evangelio del dinero, del éxito, de la aceptación, del rendimiento, del poder, no te va a sacar de los problemas, no te van a dar la felicidad verdadera, la paz eterna, el gozo inagotable que solo el evangelio, el perdón de nuestros pecados en Cristo, te puede dar. Por eso el evangelio va a la raíz del problema. Yo sé que hay muchos problemas en el mundo, tal vez en tu familia, tal vez en tu vida, pero el principal problema con el que debes de tratar, y de ahí se arregla todo, es el pecado. Mientras no trates con el pecado, vas a tener problemas. Pero si empiezas a tratar del pecado con la fe en Cristo, tienes el perdón de pecados, empiezas a seguir a Cristo y tu vida se va a arreglar, porque vas a seguir el plan de Dios. Y esto es lo que hay que compartir, esto es lo que venimos a compartir. Esa es la voluntad de Dios, que seamos discípulos de Cristo, que hacen otros discípulos de Cristo, que enseñan este evangelio de la gracia de Dios, que lo comparten, pero sobre todo que lo viven. Vivir en la gracia de Dios es lo que estamos tratando de aprender con esta carta. Cómo vivir bajo la gracia de Dios, y no volvernos a esclavizarnos a otros evangelios falsos. El resultado es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, viviendo esta fe con Jesús como Señor. Es algo diferente, es algo divino, es algo que da testimonio de las buenas noticias que se pueden vivir aquí y ahora. Para terminar, si tú no has aceptado a Cristo como Señor, si no has creído en el evangelio, pues hoy puede ser el día de tu salvación. Aplica el ABC a tu vida, admite, cree, confiesa. Recuerda que Dios ofrece una vida a todos sin importar lo que hayas hecho. Se la ofreció a Pablo, te la ofrece a ti. Entonces hoy puede ser el día de salvación, y yo te invito a que lo consideres y que te unas a nosotros. Necesitamos más seguidores auténticos de Cristo. Y si tú ya lo hiciste, entonces yo te pido que
obedezcas a Cristo como tu Señor, que des los pasos de fe que necesitas. Si no te has bautizado, te invito a bautizarte. Si ya te bautizaste y no eres parte oficial de esta iglesia, yo te pido que te unas a nuestra iglesia y nos ayudes a compartir del amor de Dios. Y si ya hiciste todo esto, yo te invito a seguir proclamando con tus palabras y con tus acciones lo que es vivir el Evangelio, lo que es vivir bajo la gracia de este Señor que es diferente, de este Rey que no vino a ser servido, sino a servir. Un Jesús que es como un buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces, que todos los días puedas escoger seguir a Jesús, perdonando, amando, compartiendo, discipulando, sirviendo en la iglesia, dando testimonio en tu trabajo, siendo un buen esposo, siendo un buen hijo, siendo un buen vecino, siendo lo que el Señor te esté pidiendo que seas. Y si te desviaste, pues regresa pronto. Si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte. No te quedes ahí caído por el pecado, porque si ya proclamaste a Jesús como Señor, eres hijo de Dios y no tienes por qué andar tirado. Confiesa tu pecado y reconcíliate con el Padre para que puedas seguir tu camino. Entonces, por último, alaba a Dios. Dale gracias a Dios con alabanzas, porque Él se ha revelado con este plan perfecto que es la salvación, el Evangelio, que Cristo murió en la cruz por nosotros para salvarnos de este mundo malvado. Amén. Amén. Te invito a responder a la palabra de Dios, ya sea aceptando a Cristo como Señor, tomando la decisión de bautizarte, tomando la decisión de unirte a la iglesia oficialmente, o lo que sea que el Señor te esté pidiendo, arrepentirte, volver al camino, puedas responder por medio de este canto. Bendito el Señor por su gran amor. Bendito el Señor por su poder. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti. Amén.